Marzo, año 2025, vamos avanzando en esta mañana de hoy. Es el momento de presentar en nuestra ronda de comentarios la participación de nuestra compañera y cumpleañera Susana Gotró de Win. Gracias, José Luis Mendoza. Gracias a todas las personas que me dedicaron buenos deseos en mi cumpleaños. Realmente eso y faltan cosas. Me hace sentir feliz. Mire, señores, la responsabilidad que uno tiene que asumir en la vida como ciudadano y a través de las diferentes actividades, y más si usted está haciendo comunicación, es una responsabilidad grande. Yo estoy viendo como procesos importantes, eso que decía Nelson Suárez, se festinan o no están en la mente de la preocupación ciudadana. En ese pensamiento diario se está escogiendo una nueva Cámara de Cuentas. De la falencia de la Cámara de Cuentas se han derivado muchas situaciones a través de nuestra vida republicana. La Cámara de Cuentas es el órgano donde se expresa todas las corruptelas, mal funcionamiento, ineficiencia, discrecionalidad, distracción de los recursos públicos. Y tuvimos una crisis que fue conjurada de alguna manera porque era conveniente pararla ahí, y se logró hasta que viniera este momento. Sin embargo, la gente no está viendo ni siquiera quiénes son los candidatos ni nada. Yo he hecho mi trabajo, yo me tiré las entrevistas de los diferentes aspirantes a la Cámara de Cuentas. Creo que, bueno, las preguntas tal vez no eran las mejores, pero bueno, ese es el Congreso que nosotros tenemos, y dentro de ese intercambio de entrevistas que considera el presidente que ha sido un proceso riguroso, yo creo que pudo haber sido un poquito más específico y especial, pero se pudieron mostrar, y los que hicimos el trabajo vimos. Tengo amigos aspirando ahí. Sin embargo, yo tengo un candidato al presidente de la Cámara de Cuentas que ni conozco, que se llama Giovanni Abraham Tabar Rosario. De todo lo que entiendo que tenía que ofrecer un candidato, que no es solamente su formación académica y profesional robusta y especializada y dirigida a lo que se necesita, no solamente es a las áreas de finanzas, contaduría, auditoría, especialización constante, pero sobre todo aplicación de su formación profesional, porque eso es lo que ha pasado. Ha llegado mucha gente allí que tiene tal vez, o puede exhibir y el papel lo aguanta todo, mucha formación académica y profesional, pero ¿dónde aplicaron esa formación? ¿Cuál es su trayectoria laboral? ¿Dentro de qué grupos y contra qué grupos ejercieron su labor auditora? Y me gusta de este candidato no solamente la luenga trayectoria de auditoría que ha tenido ejerciendo el papel de auditor, de fiscalizador especializado, sino también su distancia del sector público. Y quiero decirlo a los congresistas que tienen la responsabilidad grande. Usted tiene que elegir gente que haya estado lejos de la administración pública, lejos de los órganos públicos. En este caso sí. ¿Usted sabe por qué? Porque se crean colindancias que, si no se traducen en la práctica como falta de neutralidad, se pueden concebir así. Y se crean presiones también. Nosotros necesitamos un presidente o una presidenta de la Cámara de Cuentas con sólida formación profesional, una trayectoria laboral conocida, eficiencia en su trayectoria, que aquí hay formas de saber quién ha trabajado y quién ha servido para tapar huecos y sencillamente legitimar cosas. Y que esta persona tenga la distancia suficiente de la clase política que va a fiscalizar. La Cámara de Cuentas crea el Sistema Nacional de Fiscalización.
así se llama, Sistema Nacional de Control y Fiscalización, y tiene unos principios de excelencia, de jerarquía, de funcionalidad que tienen que ser aplicados. Nosotros necesitamos una Cámara de Cuentas que se entienda y sepa que es el rector de ese sistema, que conforma junto como control externo junto al control interno que ejerce la Contraloría General de la República, quien ha sido en muchos casos muy responsable en todos los casos de corrupción que terminan en el ámbito penal. Y que ese sistema de control interno preventivo, y que si no funciona bien también es responsabilidad de la Cámara de Cuentas como superior jerárquico. Que también hay un control legislativo que debe de ser mirado dentro de las evaluaciones auditoras que se haga. No es posible que se hablen de contratos leoninos, gente que formó parte del Poder Legislativo, que aprobó y refrendó esos contratos, y que ellos se sientan totalmente lejos, y que de cada vez que se esté viendo, ocultando una administración del gobierno central, del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que tiene un control de fiscalización, no se sienta aludido cuando ellos estuvieron ahí. El control ciudadano hay que promover desde la Cámara de Cuentas ese control ciudadano, que es el control social, que tiene rango de ley. Es rango de ley y que es una obligación también de la sociedad. Yo propongo que se mire con atención a Giovanni Abraham Tabar Rosario, que se vea su obra de vida, que se tenga presente sus entrevistas, pero también su crédito personal y cómo es el prestigio y la reputación para que llegue no solamente una Cámara de Cuentas funcional en cuanto a la gobernanza, sino que puede ejercer un liderazgo real, porque la autoridad no te la da solamente tu posición jerárquica, te la tiene que dar el respeto que los demás miembros de un órgano colegiado te asumen a ti por tu transparencia, por tu trayectoria, por tu solvencia moral, porque eso es importante, porque verdad queremos gobernanza, pero no queremos un acuerdo, no queremos una componenda. No es unanimidad que queremos en los fallos, sino que la mayoría se imponga sobre la base de la racionalidad dentro de la técnica auditora. Rigurosidad técnica en las auditorías. Muchas de las auditorías que se han presentado, aparte de un pírrico trabajo que ha tenido esa Cámara de Cuentas, también han sido ineficientes y no han servido porque no han sido conclusivas para poder fundamentar los casos que están en la justicia. Es una carrera de fracasos que llevamos entre los organismos de control, de prevención, la responsabilidad de los ministros, que empiece a establecerse en las auditorías la responsabilidad ministerial que tiene en la máxima autoridad de una institución sobre las actuaciones de sus subordinados, aquellas que no se hagan en clara violación a las normas. No puede venir a dejar impune a los titulares que han refrendado las actividades que han hecho sus subordinados. Y así vemos a funcionarios de segunda y de cuarta y de quinta insertos en un proceso penal cuyas actuaciones fueron refrendadas, autorizadas o por lo menos no fueron supervisadas y se dejaron pasar por sus superiores jerárquicos. Que en la Cámara de Cuentas llegue alguien que conozca el funcionamiento del Estado, no porque haya trabajado ahí, sino porque se faje entenderlo, para que pueda establecer la corresponsalía de las responsabilidades de las actuaciones antijurídicas que se dan allí. No que se queden en esto sucedió, no, esto sucedió con la indiferencia o con el apoyo del superior jerárquico que tenía la obligación de supervisar y autorizar las actuaciones de su personal subordinado. Pero no solamente en el Poder Ejecutivo. Nosotros queremos que se ausculte también el funcionamiento del Poder Legislativo,
porque el control es sobre el poder legislativo también. Y esa zona gris que hay con algunas instituciones autónomas, que si bien es cierto, tienen que tener autonomía, tienen que estar sujetos sus actuaciones a la transparencia que establece el hecho de usted estar manejando fondos públicos y en algunos casos captando directamente de los administrados. Esto es un tema importante que nadie lo está viendo, y yo digo nadie, tal vez estoy siendo demasiado extrema, pero en general no está en la preocupación de la gente. La importancia que es eso, inclusive se dijo que se iba a hacer una bueno, ya ahora se van a presentar 25. Yo no quisiera ver colada ahí a un político o una política. No vuelvan a hacer lo que hicieron la otra vez tampoco de alguna gente ya preestablecida. Llegan ahí con una receta y esos son los que van. Porque por eso es que tuvimos eso y ahí se cercenó a buenos profesionales que perdieron reputación y se vieron envueltas sobre todo, por la mala elección de su presidente. Se los llevó entre la pata a todos. Vamos a elegir, esa es mi propuesta, Giovanni Abraham Tabarrosario, pero pueden ser otros, pero que sean con esos criterios, que se vaya a buscar allí profesionales capaces, con formación académica, con reputación, con experiencia real y efectiva. Gente que haya hecho auditorías efectivas. Yo quiero que la próxima vez que escojamos una Cámara de Cuentas en la entrevista se hagan preguntas más técnicas, más aterrizadas. Más que ¿cuál era la otra ley? No. ¿Qué dice esta ley? Vamos a ver, esta es nuestra ley vigente. Y en virtud de eso, ¿cuál va a ser su cronograma de auditoría, su eficiencia? ¿Qué usted haría en este caso, casos prácticos? Cuando haya que establecer un voto salvado o un voto disidente, ¿cómo se maneja? ¿En qué tiempo usted no va a asegurar que se van a seguir avanzando en los reglamentos de funcionamiento? ¿Cuál va a ser el criterio para establecer cuáles son las instituciones que van a ser auditadas? ¿Cuál va a ser su cuerpo técnico? ¿Qué requiere el cuerpo técnico de ese organismo auditor jerárquico? ¿Cuál es el nivel de conocimiento que deben de tener? Todo eso. ¿Cuál es la automatización que se va a hacer? Porque resulta que ahí hay gente que está aspirando, que no sabe manejar un correo, y se lo digo yo porque sé y conozco. Gente inclusive que está muy recomendada por otros, pero es incapaz de manejar un software, ni conoce de Big Data, no conoce de nada de cómo se tiene que analizar, ni mucho menos mirar el cumplimiento de un presupuesto. Y las debilidades técnicas son insalvables cuando usted tiene una función auditora. Le pido a este muchacho, a Rogelio Lanza, muchacho inteligente que dirige Genao Lanza, que dirige esa comisión, que la responsabilidad recae sobre todo en sus hombros, de que esta Cámara de Cuentas sea idónea y tenga un presidente responsable que pueda servir a los objetivos de su ley. Llévatelo, Francis.